Katia, please turn off your microphone. Thank you. Entonces, lo que hace el derecho positivo es reconocer nomás esos derechos ya existentes. Por eso, no sé, por eso cuando leemos este artículo de la Constitución, dice que la República adopta para su gobierno una democracia representativa, participativa y pluralista, y ahí entra un reconocimiento que está en el derecho humano. O sea, un derecho humano reconoce la dignidad humana, ¿verdad? Muy bien. En la República del Paraguay la soberanía reside ¿en dónde? En el pueblo, ¿verdad? ¿En qué? ¿Cómo ejerce? Ejerce con el sufragio. O sea, primero dice ejerce con lo dispuesto en esta Constitución y después dice en el siguiente artículo del poder público, el pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. Claro. Por eso desde el momento que nosotros vivimos en un sistema democrático, cualquier autoridad que tengamos, de alguna forma también somos responsables de la existencia o permanencia en el cargo de dichas autoridades. No sé al ganador, a quien obtuvo la mayoría de votos. Entonces, la soberanía reside en el pueblo, que nosotros ejercemos esa soberanía. Como no todos podemos ir a gobernar, no todos podemos estar en una cámara determinada, entonces tenemos nuestros representantes. A nuestros representantes se les denomina como mandatarios. Mandatario. Mandatarios. Por eso, un malentendido que suele tener la gente es que el mandatario es el que manda, es al revés. El mandatario es el que obedece lo que le ordenó su mandante. Yandela Pueblo y la mandante. Nosotros somos los mandantes y nuestras autoridades son los mandatarios. Por eso cuando se habla del presidente de la República se dice el primer mandatario. Es decir, el primero que va a ir a cumplir el mandato que le dio el Profe, sale pueblo. entrecortado tu audio. Profe, no se te escucha. Mandato, si no le da un mandato con un plazo. Profe, no sale bien el audio. Plazo de 5 años. Profesor, su audio no sale bien, profesor. Entonces, el primero que tiene que cumplir lo
Hello. Profe, no se escucha. Ahí va a salir y volver a entrar. Hola, hola, hola. Sí, el profe me nota todavía. Hola, Ñacriste. Hola, doña Cristina. Hola, ¿Cómo estás? súper. Hola, Cristi. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal su sábado? Yo aquí Hola. intentando completar todavía y pasé la mitad. Hola, Cristina. ¿Cómo me saludas? ¿Van a Hola, ¿cómo venir están? hoy o qué onda? Cristina, ¿vas a venir? Mali. Yo sí me voy. ¿Por qué no me saludas, Mali? Hola, Pa. Pati, te vas hoy. Muchas gracias. Dale, dale. Y me quiero ir. ¿Qué hora se van? No es querer, es irse. ¿Qué hora es? Obligatorio. En el grupo estaban diciendo tipo a partir de las 9, pero si alguien quiere ir más temprano que me avise nomás, cualquier cosa. Las 9 es muy tarde ya. Mucho. Pero no, eso me Junior, ¿Por qué a las 9, Junior? Junior, No, ¿te trae hola. Luisito de tu casa, Junior? Sí, Hola. sí, Hola. hola. Sí, Junior. sí, Luisito Ya viniendo, viene el bro. profesor, ya viene el profesor. Ya está. Volvió el Ahí está el profe. profe. Hola, Dale, profe. Vamos a hablar después de eso. Chao, 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 chao. Estamos de vuelta, espero que ahora salga mejor. Sí, sale bien ahora, profe. Qué chulo. Escucha perfecto, profe. Bueno, estábamos entonces viendo que la soberanía residía en el pueblo que ejercía conforme con la ley y la constitución, y ese ejercicio lo realizaba a través del sufragio, que es el voto. Por eso decía yo que cualquier autoridad que nosotros tengamos de alguna forma es responsabilidad nuestra como pueblo, pues le votamos a esa persona, y aunque no lo hubiéramos votado, aceptamos las reglas de juego democrático donde el que obtiene mayor cantidad de votos es el que gana. Estaba también diciendo que el primer mandatario es aquel que debe cumplir en primer lugar el mandato que le da al pueblo, no es el que manda, sino el que cumple. Por eso cuando hablamos del primer mandatario, hablamos del presidente de la República, que es el primer obligado por la Constitución y la ley en cumplir lo que el pueblo le ordenó. Por eso él dice, juro cumplir con la Constitución y las leyes cuando asume la presidencia, y si no lo jura, promete, ¿verdad? Según nuestra Constitución Nacional, el gobierno es ejercido por... Marcelo, levantó la mano. Sin querer, profe, sin querer. María. Por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Bueno, correcto. ¿Cómo existe ese control recíproco entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial? El Poder Judicial controla al Poder Ejecutivo a través de la declaración de inconstitucionalidad, perdón, el Poder Judicial. El Poder Judicial controla al Poder Ejecutivo a través de la declaración de inconstitucionalidad, ya sea de los decretos emanados del Poder Ejecutivo o cualquier otra disposición que pudiera haber dictado o hecho el presidente de la República. Lo mismo con una ley, ¿verdad? La Corte Suprema o la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes y resoluciones de menor jerarquía. El Poder Legislativo controla al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a través de los juicios políticos. Y el Poder Ejecutivo a través del nombramiento de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, también del fiscal general del Estado, etcétera. Y también a través del presupuesto general de gasto de la nación que prepara el Poder Ejecutivo.
Señora Cristina, creo que usted levantó la mano. No, profe, ya. Ya, hoy más. María Solheim Roth. Profe, también podemos decir que el poder legislativo el ejecutivo controla con el veto. Por supuesto, totalmente. Ustedes saben que, eso se me pasó. El poder ejecutivo es el que puede rechazar totalmente un proyecto de ley que viene sancionado del Congreso, ¿verdad? Recuerden ustedes que el Congreso sanciona las leyes y el Poder Ejecutivo las promulga y publica si le gusta, ¿verdad? Dentro de los 5 días, ¿verdad? Después tiene 6 días hábiles y el proyecto tiene hasta 10 artículos, 12 días si tiene 11 a 20 y 20 días hábiles si tiene más de 20 artículos. Y también si en este plazo no promulga y publica el Poder Ejecutivo, se entiende que le dio su aprobación tácita, lo cual le faculta al presidente del Congreso a promulgar y publicar esa ley en caso que el Poder Ejecutivo haya sido renuente en el cumplimiento de esa obligación constitucional. Muy bien. Conforme a la Constitución Nacional, la ley reglamentará la libertad de las personas. Cristina. Profe, ese es el 5. La ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su propio cuerpo, solo con fines científicos o médicos. Dice. Solo con fines científicos o médicos. Por eso, por ejemplo, está prohibido el tráfico de órganos, ¿verdad? Nadie puede tomar y vender sus órganos o disponer de su cuerpo de otra forma que no sea con un fin científico o médico. También esto va ya en dirección a que está prohibido la esclavitud y cualquier tipo de servicio personal no remunerado, salvo un voluntariado, ¿verdad? Por eso ya ese tema de los criaditas que antes teníamos, opama, ¿verdad? Antes le traían del campo a los niños, las niñas que a condición de estudiar se les hacía trabajar gratuitamente en las casas particulares de algún pariente mejor colocado económicamente. Los que tienen mayor edad recordarán esas épocas. Conforme a la Ley Suprema de la República, nadie está obligado ¿a qué no estamos obligados? Maxi. A hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe, doctor. Claro. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no te obliga, ni privado de lo que ella no dispone, ¿verdad? Esto se denomina principio de licitud, que para los funcionarios públicos es diferente. Inversa. Es a la inversa porque es el principio de legalidad, donde todo lo que no está prohibido debe estar expresamente establecido en su ley. Por eso que un policía o un funcionario público cualquiera no puede realizar actos que no estén expresamente establecidos que lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces, un policía o un militar no puede, no sé, jugar carrera uniformado en la calle, por ejemplo, digamos, ¿no? No puede coimear. No debe coimear. Puede, pero no debe. En ese caso hay dos personas involucradas, el que paga, ¿verdad? Y el que peca por la paga, como decía Soriné de la Cruz, ¿verdad? En esa famosa poesía, ¿quién es más de condenar? El que peca por la paga o el que paga por pecar, ¿verdad? Y ahí ya se larga contra nosotros los hombres necios. Bueno, según la Constitución Nacional, toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. En su seguridad, ¿verdad? Claro, eso significa, ahí no hay distinciones, no es porque vos sos una persona más rica o más pudiente o lo que sea, el Estado te va a proteger de manera diferente, te tiene que proteger igual, no importa dónde estés. Es por eso que dentro de esa política, digamos que estos famosos policías que andan en moto, que los linces, ¿verdad? También fueron hacia el interior del país donde había
problemas de seguridad. No vaya a dormirte, Leonardo, ya empezamos recién. Una pausa y no quiero quedar mal con nadie, Ah. pero quiero hacer... Mira que repaso y nada, Carlos, no es para hacer acá tema de debate teológico No. y filosófico. Y justamente por eso es muy fácil leer y responder de esa forma. Entonces, al momento del examen no vamos a tener eso a mano. Digo yo nomás si podemos responder sin leer. ¿Y cómo vas a saber quién está leyendo, Carlos? A no ser que tenga unas cámaras distribuidas en las casas de tu compañero. Y el que te responde en el momento es el que está leyendo y el que interpreta con su palabra es distinto. Bueno, Maxi, no vaya más a responder, Maxi. Fabricio Lescano. Sí, no, y quería decir más que eso depende de cada uno. O sea, si vos querés responder ahora por lo que te acordás leyendo, un repaso ahora. En el examen después se ve quién estudie, sabe. Aparte hay una respuesta más luego a esto que es de la Constitución. Porque... Una respuesta. Si le toca a Constitución va a ser una respuesta y va a ser una descripción literal probablemente. Que ni siquiera van a responder porque ya va a estar respondido. Van a marcar nomás si es correcto. Más fácil todavía. Pero les cuento que tenemos espías en sus chats grupales que ya armaron. Así que tranquilo nomás. Leonardo. Desde el inicio, profe, hablas de tu espía. Sí, hay espía. Profe, ¿no puede decir quién es tu espía? No. Se le dará, profesor. ¿Cómo se dice? Pero ¿cómo voy a contar? Profe. Para sacarle del grupo. Se le va a fusilar al pobre espía. No, una broma nomás. Dale, sigamos. Son delitos imprescriptibles. María. El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzosa de las personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas. Recuerden ustedes que nuestra Constitución, o sea, es bastante llamativo porque cierto tipo de delitos que si bien son graves, hay delitos que pueden ser mucho más graves. Por eso dice el homicidio por razones políticas. Pero digamos que vos cometas un homicidio en masa, por ejemplo, colocas una bomba y matás todo un hogar de niños, pero no por razones políticas, sino porque no te gusta, qué sé yo, que el hogar de niños sea de tu pariente, digamos. Eso es un delito que prescribe. Sin embargo, la Constitución estableció cierto tipo de delitos específicamente, porque recuerden ustedes que la Constitución de 1992 fue elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente elaboró la Constitución y estábamos saliendo de la época de Stroessner, entonces había desapariciones por motivos políticos y también homicidios por motivos políticos, ¿verdad? Entonces, de esa manera se quería asegurar que delitos de esa naturaleza nunca más prescriban. ¿Qué significa la prescripción? La prescripción es la muerte del delito o de la acción penal por el transcurso del tiempo. Porque muchos de los delitos que fueron cometidos bajo el régimen de Stroessner prescribieron por el transcurso del tiempo, murieron. Murieron porque justamente la época en que se tenía que accionar estaba todavía bajo el gobierno de Stroessner, entonces obviamente esas personas que pudieron haber cometido esos delitos de tinte político se salvaron por eso, ¿verdad? Alguno que otro delito o alguno que otros que probablemente cometieron delitos de esa naturaleza pudieron ser todavía juzgados y condenados, ¿verdad? Pero el resto no, se salvó, ¿verdad? Por justamente la aplicación de esta figura jurídica que se llama la prescripción, ¿verdad? La prescripción que es la muerte por el transcurso del tiempo, la muerte de la acción, ¿ok? Entonces hay delitos, como lo que ustedes señalaban, o que les señaló la compañera María Sol, que no mueren por el transcurso del tiempo. Y aunque a nosotros nos pareciera de que existen delitos o pudiese existir delitos mucho más graves, como por ejemplo, digamos, el secuestro o la muerte con secuestro, si no es por razón política, no prescribe, ¿verdad? Solamente cuando es con motivos políticos. Carlos. Hablando de la prescripción, no solamente eso, inclusive las deudas prescriben.
Pasado tuvimos. No, no solamente las deudas, todo tipo de otro delito que no está previsto dentro de eso citado en la Constitución prescriben. Y todo tipo de las acciones, ¿verdad? Ok. Ok, aclarado, gracias. Dale. Conforme a la Constitución Nacional, en la protección ambiental queda establecido que las actividades susceptibles de producir alteración serán reguladas Por ley. por ley. La ley va a regular ese tipo de... Y recuerden ustedes que en cuanto a los delitos ambientales, tenemos lo que se conoce como acción popular. ¿Qué significa la acción popular? A ver si alguien recuerda. Recuerdan que 4 formas para tener un proyecto de ley, una de ellas la iniciativa popular que requería 30.000 firmas. ¿Pero qué significa acción popular? Leonardo. Profe, eso puede ser cuando la ciudadanía ejecuta el... Significa que cualquier persona puede hacer una denuncia. Por ejemplo, si vos le encontrás a un fulano metiéndole mazazos a un busto o a una efigie o a un monumento en una plaza, vos podrías presentar un amparo y pidiendo que pare eso. O están talando árboles o están contaminando ríos o el medio ambiente, lo que sea. Te pueden decir, pero el río no es tuyo, la plaza tampoco es tuya, pero sí es tuya porque son bienes intangibles y pertenecen al acervo colectivo. ¿Ok? ¿Vos estás haciendo copiatín, David, o qué es lo que me está mostrando ahí? Estoy buscando nomás la respuesta, profe. Ah, bueno, pero ese tenés que en el examen no vas a tener eso, ¿verdad? No haya que apagar tu cámara. No, pero es más fácil estudiar así, profe, por eso. Muy bien, te felicito. No haya que apagar tu cámara en el día del examen. Para nada, profe. Tengo 2 cámaras, así que no te voy a preocupar, profe. Yo creo que plantea esta clase de lo que hablaste recién en base a lo que es la acción popular. Creo que podría repetir, pero eso se anota. La acción popular significa que cualquier ciudadano que se vea afectado. Sí. 30.000 votos, ¿cómo en esa parte? No. Ese nomás le dije en comparación de lo que es la iniciativa popular, que era una de las 4 formas de presentar un proyecto de ley. Recuerden ustedes que era el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, a propuesta de sus miembros o por acción popular. Era 4 formas de presentar un proyecto de ley. Le dije acción popular para que recuerden que también hay una figura que se llama iniciativa popular. Y a eso se llama, eso de defender o ir a denunciar que alguien está echando árboles en una plaza, contaminando un río o un arroyo. Estos son bienes colectivos y se denominan intereses difusos. Intereses difusos. ¿Ok? Impecable, muchas gracias. La Constitución Nacional establece que todo detenido tendrá derecho a que se le mantenga en libre comunicación, salvo que excepcionalmente se haya establecido su incomunicación por mandato judicial competente. La incomunicación no regirá respecto a su defensor. A su defensor. Como pueden ver ustedes, el abogado, el defensor, es una persona privilegiada dentro del sistema legislativo paraguayo, porque a él no se le puede prohibir el ingreso. Es más, a veces la mamá le envía vianda eso a su hijo o pariente detenido, porque el abogado es el que entra, pues. Al abogado no se le puede decir que no. Le pueden decir a la mamá, le pueden decir al papá, al hermano, siempre y cuando sea mayor de edad, que no puede ingresar. Ni el confesor no va a ingresar junto a un preso si hay una disposición judicial, pero nunca el abogado defensor. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro sistema, el defensor, el abogado es el quien le va a asesorar para que no haga o diga cosas fuera de lugar. Marcelo. Profe, ¿y en el caso de los psicólogos y eso? No. ¿Tampoco? No. El juez tiene que disponer. Vos te podés hacer todo lo loco que querés, que si el juez entiende que no hay razón para que vaya tu médico, no te va a enviar. Por eso cuando entra el abogado defensor y dice, mi cliente está con una crisis border que se está por suicidar, señor juez, por favor envíeme a un psiquiatra, a un psicólogo, y el juez atiende o no atiende de acuerdo a lo que le parezca.
Ahora, obviamente al denegar un pedido de esa naturaleza que realiza el abogado defensor, asume la responsabilidad que pudiera tener en caso de que efectivamente sea necesario la concurrencia de algún profesional de la salud mental, ¿verdad? O física. Entre paréntesis, una consulta hablando del tema. En este caso, por ejemplo, el juez le niega esta posibilidad y como sucedió hace poco, se suicidó en la cárcel la persona. ¿Qué ocurre en ese caso con el juez? ¿Va al... Bueno, para tu conocimiento, Carlos, normalmente cuando el juez va a denegar, pide un informe, existe el forense, ¿verdad? Él envía a su médico. Y si el forense le dice no es necesario, entonces él, atento al dictamen forense, no da lugar al pedido, ¿verdad? Pero obviamente él puede ser procesado, el juez, y podría responder civil y penalmente en caso de que se demuestre que por su negligencia, por su mal actuar, esa persona fue privada de una asistencia médica necesaria e impostergable. Excelente, gracias. Y perdón por la ignorancia. No, claro. Por eso es muy delicada la función del juez. Pero no olviden también ustedes que la gente hace teatro, ¿verdad? O sea, eso tiene que ser una persona muy centrada, ¿verdad? Marcelo. Profe, o sea que nunca se asume que una persona requiere atención psiquiátrica, psicológica, porque hay casos que vemos así homicidios, eso que son, no sé, por dar un ejemplo que le mata a 3, 4 personas y ya se asume nomás que necesita atención psiquiátrica. El tema dentro de las atenciones psiquiátricas es determinar si el que cometió el hecho delictivo estaba o no en conocimiento o posibilidad de lo que ellos llaman discernirse, ¿verdad? O sea, si podía entender la diferencia entre el bien y el mal. El loco, pues, no entiende entre el bien y el mal. O un niño de 3 años no entiende que no es lo mismo disparar con una pistola de agua que con una pistola de verdad, ¿verdad? No entiende. Entonces, esa diferencia es lo que va a determinar el juez. Si la persona realmente estaba privada de razón o no. Luego podría ver también si estaba bajo los efectos de algún alucinógeno, droga o alcoholizado, etcétera. Porque ustedes saben que, por ejemplo, los psicópatas tienen problemas mentales y los psiquiatras justamente recomiendan que a los psicópatas nunca los larguen, porque son un peligro, son incurables. Se parece también a los que abusan de niños, ¿verdad? Tienen la misma enfermedad que nunca se cura más. Sí, alguien levantó la mano. Profe, yo quería nomás consultar si igual se considera al que está bajo efecto de alguna droga, como al loco. No. Porque vos tomaste la droga voluntariamente. El otro es un efecto genético, no sé. No te exonera de responsabilidad. Permiso, similar el caso del loco del volante que se subió a su vehículo y se fue y atropelló directamente a 5 o 6 personas, creo que mató. Sí, en acá fue eso, un escribano era. El mismo. Sí. Mezcló droga con un, no sé qué, algo psicótico, psiquiátrico, y le hizo muy mal. Bueno. Dentro de los derechos procesales, la Constitución establece que en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a que el Estado le provea en caso de no disponer de medios económicos a su voluntad. ¿De qué le tiene que proveer? De un abogado. Sí, un defensor. Gratuito. O sea, justamente como estamos en un Estado social de derecho, recuerden ustedes que el Estado de Derecho es donde se impone el derecho. El Estado social de derecho es aquel Estado que busca igualar de alguna forma las diferencias sociales, económicas o de acceso a distintos medios de transporte, educación, salud, lo que sea. Y entonces el Estado no le puede dejar a una persona sin abogado porque no tiene dinero. Entonces le provee de un abogado defensor. Martín del Puerto, buenas tardes, bienvenido. Y Víctor Arevalo. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Hace un rato ya estaba conectado. Profesor, el Estado se tiene que encargar de brindarle un abogado, es decir, un defensor, y brindarle todas las necesidades
cubrirle todas las necesidades que él pueda llegar a tener. Todo. Bueno, de hecho, el Estado, a ver, si alguien, por ejemplo, dice, yo no quiero trabajar más y voy a estar acá en mi casa, ¿verdad? El Estado no te puede dejar morir de hambre, por ejemplo. No es que te va a decir el que no trabaja que no coma, ¿verdad? Lo más probable es que te internen siempre que vos quieras, ¿verdad? Por eso nadie te puede obligar a medicarte si vos no querés. Vos podés suicidarte si querés en tu casa, decir no voy a tomar remedio, no me voy a ningún lado y me muero acá. Como dicen algunas personas de edad, ¿verdad? No quiero operarle. Pero señora, este cáncer le está haciendo metástasis, no me interesa. No me interesa, me voy a morir en mi cama y se muere en su cama. Siempre y cuando la persona tenga uso de razón, ¿verdad? Siempre y cuando tenga uso de razón. Ahora, cuando pierde el uso de la razón, entonces entran el Estado ya, porque vos ya estás privado de razón a defenderte. Carlos, Marcelo, Víctor. No sé quién estaba primero, pero hablando del tema Sí, nada más. profe, te quiero hacer una pregunta. En el caso del defensor gratuito, se conoce también como público, ¿verdad? Entonces, ¿no haría, profe, si pongo gratuito o público, defensor público? No va a haber porque no vas a poner nada porque vas a marcar nomás. Vas a marcar la Ah, respuesta ya. correcta, no es completa. Perfecto. Perfecto, pero gracias. No, para su tranquilidad le cuento ya que no va a haber completa, no va a haber una con flecha, no va a haber sopa de letra, no va a haber falso verdadero. Igual confunde, profe. Igual que lo confunda. ¿Preferí que haya una con flecha? No, profe, en el caso nomás como el compañero recién consultó, es cierto, de repente hablar de defensor público gratuito, si eso hay una diferencia, ahora ya dijo que no, ¿verdad? Pero suele haber ese tipo de inconveniencia en cuanto a la interpretación. No, consulto nomás, profe, porque viste que vos sos más letrado que nosotros, entonces, por eso. ¿Quién es más letrado de usted? Usted, doctor. No. Tiene más No es experiencia. más letrado, él es un Eso letrado, es justamente por eso es abogado. Jurídicamente se llama, eso es una asunción iure et de iure, ¿verdad? No me permití defenderme cuando debería ser juris tantum, es decir, salvo prueba en contrario. Se llama juris tantum eso. No, le quiero decir que hay dos tipos de defensores, o tres tipos de defensores. Está el defensor del niño, que él interviene sin que nadie le pida. O sea, entra a un juicio donde está en riesgo algo la salud del niño, entra el defensor del niño. Después está el defensor de pobres, ausentes e incapaces, que es en el ámbito civil. Pobres, no tiene con qué pagar. Ausente, no está en el país, vos le estás demandando a alguien, no puede caminar solo y le vas a comer todos sus bienes y nadie le defendió. Se llama ausente. E incapaz, aquel declarado privado de la razón o tiene algún impedimento generalmente mental que no le permite administrar sus bienes o cuidar de su cuerpo o lo que sea, ¿verdad? Es el enfermo mental. Entonces, él le declarado un interdicto, ¿verdad? Y se le nombra un curador que cuide de sus bienes o de su cuerpo o de su salud y tiene que rendir cuenta al juez bajo control del defensor de pobres, ausentes e incapaces. Y en el otro caso, el defensor penal, ¿verdad? Que cuando una persona no tiene abogado para el proceso, si es que él no nombra abogado de su confianza, el Estado le provee de alguien, ¿verdad? ¿Ok? Carlos. Sí, antes de desviarnos mucho del tema, referente a lo que estaba hablando, de si quería suicidarse, podía hacer lo que quería siempre que esté dentro de sus cabales, digamos. Sucedió con el caso de un cliente, el mismo día que yo estaba con él. Él es oncólogo y sufría de cáncer su paciente y quería la eutanasia. Y acá en Paraguay no está permitida la eutanasia. Comento nada más porque el saber no ocupa lugar y yo no sabía. La eutanasia, bueno, el suicidio no es lo mismo que ayudar a alguien que se suicide, son dos cosas diferentes. El que le ayuda al suicida tiene pena penal, o sea, tiene sanción penal. Porque se entiende que el que se suicida es porque justamente tiene algún problema mental, ¿verdad? Nadie se quita la vida porque tenemos lo que se denomina instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia te
hace que vos retrocedas de cometer algo en contra tuyo, ¿verdad? El instinto de supervivencia. Por eso vos te vas a un edificio y antes se va a tirar y mira, no, y se retrocede, hay un instinto. Y este instinto, por eso se dice instinto, no solamente lo tiene el ser humano, lo tiene también el animal. El animal, poner cerca de una piscina, si usted tiene un perro o algo, no se te va a tirar al agua, está ahí dando la vuelta. Se llama instinto de supervivencia. Entonces, el que se suicida o porque es drogadicto o porque tiene algún problema mental y que no puede superar, ¿verdad? Entonces, no es normal, el suicida no es normal. O sea, los kamikazes de Japón ya no existen. Eso justamente le alienaban con la promesa de que morir por el emperador o por el imperio, ¿verdad? Le llevaba, no sé, al cielo. Don Nikio. Buenas tardes, profe. Esto a ver un poco, no sé si se me pasó. Esto de vacunarse, ¿verdad? Esa es la obligatoriedad, por ejemplo, es una pandemia. Se declaró pandemia. Sí. Es decir, yo no quiero vacunar, dice. Sí. Entonces, bueno, tampoco hay una regla y creo que se discutió bastante es para evitar ciertas, no sé si es obligatoriedad, eso es, o no se puede obligar, por ejemplo, en esta pandemia que el famoso COVID-19. No hay ni una ley que obligue, ahora sí unas recomendaciones fuertes, ¿verdad? Pero así como ley obligatoria, no. Porque todavía no está, entiendo por lo menos, que todavía no tiene la categoría de vacunas como las demás vacunas. Por ejemplo, para los niños que sí son obligatorias. Todas las que, a ver, no sé, las madres me pueden ayudar en eso. 4D, ¿cómo se llama? La polio, viruela. Hay unas cuantas vacunas que en el hospital ya te ponen sin que preguntes. Así, profe, pero creo que sería inconstitucional luego obligar a alguien a vacunarse en contra de su voluntad y también No. exigir un pase sanitario. O sea, sí entendí por el tema de la Constitución que habla de las libertades individuales y la privacidad de las personas a, digamos, proveer de información sobre su salud. Toda medicación no se le puede obligar, eso es lo que le estaba diciendo hace rato, pues no se le puede obligar a nadie a tomar ningún tipo de remedio que no quiere. Por eso cuando vos estás en el hospital, interno, ¿qué es lo que me vas a poner acá? Y te vas a poner un Dolanet porque te duele la cabeza. No, no quiero el Dolanet, no me pongas. Y bueno, señor, si usted no va a aceptar el tratamiento, acá tiene un papel, firme su alta y váyase a otro lado, ¿verdad? O sea, si usted... Por eso lo primero que vos cuando entras en un hospital te hacen firmar de que vos aceptás que el médico, según su ciencia y conciencia, aplique los conocimientos científicos que cree conveniente y vos aceptás eso teniendo derecho a oponerte a que se te ponga dentro de tu cuerpo cualquier remedio que vos no querés. Si el médico considera que... Que finalmente, profe, no sabemos siquiera lo que nos aplican. Pero existe eso de la alta voluntaria. No vamos a entrar en ese debate ahora. Estoy nomás dando en forma general porque si no vamos a comer toda la clase en vacuna y antivacuna. Lo que te decía es que si vos estás en un hospital y no querés que te pongan un tipo de remedio, puedes decir no y no te pueden poner y no me van a poner y punto. Además, podés retirarte cuando quieras. El médico generalmente dice, usted si no va a aceptar, discúlpeme, yo con estas condiciones no le sigo atendiendo y váyase a otro lado, ¿verdad? Y te va a otro lado. Te va a morir en tu casa. Amén. También, si sabes que no te puedo pagar más, le decís al hospital privado y ellos luego se encargan de llevarte a otro lado. Cristina. Sobre el punto, profe, en la pregunta 11, si puede repetirme el de defensor penal. Sí. Y en el ámbito penal te provee, si vos no tenés un abogado, o sea, no tengo abogado, le decís, y va a tener un abogado, no tengo, bueno, él te dice el juez, le doy 4 horas para que nombre un abogado y si usted no nombra, le voy a nombrar yo, ¿verdad? Entonces envía un oficio a la Defensoría de la Pública y dice, necesitamos un abogado acá, y viene el abogado, ¿verdad? El defensor público que tiene 500 casos y vos sos el 501, ¿verdad? Y así te atenderá dentro de lo que puede, es como un hospital público. Te dan lo que tienes y si no tienes no te dan nada. Cristina, Pablo. Profe, una consulta sobre eso. Le pasó a un compañero, un amigo mío. En la fiscalía le llevaron y él tenía que declarar. Era miércoles santo, hasta la 1 nomás tenía la fiscalía. Y le designaron
un defensor del Estado, son un defensor del Estado. Y el defensor del Estado no estuvo presente en su momento de declaración. ¿Esa declaración sería válida o no? No, nula, pero tienen que probar. Nula, pero viste que entre ellos, yo creo que los asistentes fiscales y todo lo demás, entonces dijeron, bueno, no se presentan, no le dieron mucha bola, la persona también está en estado etílico, entonces ahí solucionaron todo como para abrirse nomás ya y pasar eso, ¿entendés? Ocurre, pero está mal. No, ya. Está mal. Si vos lográs demostrar de que el defensor público vino a firmar un acta sin haber estado presente, se denomina producción de documento de contenido falso. Porque es una falsedad asentada en un acta donde él, sin estar presente, digamos que el defensor público estaba en un juicio oral y público a la misma hora y pasa que tu acta de la misma hora y le está firmando esa acta como si fuera que está en dos lugares. Solamente Dios puede estar en todas partes, ¿verdad? Entonces no puede estar en dos lugares. Si vos demostrás eso, vuela el fiscal, vuela el defensor público, todo un desastre se arma. Pero como normalmente el defensor público anda rondando por la fiscalía y a veces vení, pues te firma nomás la acta, acá ya se fue, ya le enviamos a la comisaría, entonces aparece, firma de pronto y todo queda entre amigos como si fuera que estuvo presente en el... Todo queda por ejemplo, en el caso que algo así vos, te están por hacer firmar, ¿verdad? Entonces vos podés poner abajo, no está ningún defensor aquí conmigo y firmás ahí, ¿verdad? Eso ya te puede dar pie, ¿verdad? Para pelear de que el día que vos estuviste ahí no estaba ningún defensor, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pasa que los defensores tienen 60 borrachos que están después de un partido. Entonces van así de fiscalía en fiscalía, etcétera. Sí, vamos a tratar de seguir, no perdernos por la rama. A ver, Magalí, Cristina. Gracias, profe. Sí. Nada, justamente para culminar esta pregunta y pasar al siguiente ya, porque una hora nomás ya nos queda y son muchas preguntas. También era justamente por eso que levanté la mano. Dale, sigamos. A que ni un cuarto ni un 15% recién nos vimos todo lo que vamos a ver, ¿no? Y yo por ahí en cualquier momento me puedo cansar porque ya estoy viejo. Según la Constitución Nacional no se admite privación de la libertad por deudas, debería ser acá, salvo prestación alimentaria. Espera que Elisa no levanta tu mano y no es prestación alimentaria, salvo que, ahora un poquito. Salvo mandato de autoridad judicial competente dictado por incumplimiento de deberes alimentarios o como sustitución de multa. Multa o fianza judicial. Hay 3 casos entonces. 3. No es por asistencia alimentaria, justamente por no asistir alimentariamente. Por incumplimiento del deber legal alimentario. Incumplimiento, doctor. O como sustitución de fianza o multa judicial. Fianza quiere decir, viene uno y dice, yo pongo acá, firmo que en 2 semanas voy a poner 500 millones de guaraníes garantizando que este narcotraficante internacional no se va a fugar, ¿verdad? Bueno, pasó las 2 semanas, no se puso los 500 millones, entonces necesitan captura o prisión para el fiado. Y lo mismo que una multa. El juez te da 2 semanas para pagar una multa de 20 millones de guaraníes por un delito para no irte preso y no te vas a pagar. Entonces se convierte esa deuda judicial sancionada como multa, tiene que ser judicial, no es tránsito ni nada parecido, en cárcel. Pablo. Marcelo. Profe, en ese caso también entraría el servicio comunitario. ¿Qué tiene que ver el servicio comunitario? Y en compensación de los daños. Sí, te pueden dar esa sanción. Generalmente te dice bajo apercibimiento de si no te vas y cumplís, se va a convertir en cárcel, ¿verdad? Y generalmente la gente vende cualquier cosa y paga, ¿verdad? Pero tiene que ver, porque siempre puede prisión o multa, ¿verdad? Tiene que ser diferente. Profe, sí. ahí confunde un poco también, puede ser privado de su libertad. Está también en el artículo 12 que habla de ser sorprendido en flagrante delito. ¿Qué dice? Esa parte me confunde siempre con este.
Decime un poco el 12. Según la Constitución Nacional no se admite, porque faltó el de deuda, lo que me confundió ese entonces. Sí. No, a ver, lea un poco el artículo 12. La partecita que tengo acá dice, no podrá ser privada su libertad de no ser sorprendido en flagrante comisión de delito. Y ese porque dice también que mereciese pena corporal. Eso también me llamó la atención, No, porque dice pena corporal. Vos tenés que leer la detención y el arresto, que son dos cosas diferentes al de la prisión. Sí, ya entiendo, profe. La detención es cuando la policía te detiene, ¿verdad? La detención es cuando la policía te detiene y te tiene que exhibir una orden judicial de por qué te está deteniendo. Pero si te ves robando a mano armada en un banco, no te va a decir, señor, ¿sabes que no tengo una orden judicial, pero igual te quiero detener? Te va a detener porque te está descubriendo en la flagrante comisión de un delito. Doctor, una pausa ahí y rápido, porque me sucedió. Supuestamente la policía tiene el derecho de retenerte 24 horas sin presentar ningún documento. No, 6 horas. Ok, gracias. Sospecha fundada. ¿Qué es la sospecha fundada? Hay un asalto a un banco y vos justamente, Carlos, te fuiste con una pistola de juguete a jugar con tu sobrino, ¿verdad? Alrededor del banco. Y le detuvieron a 3 asaltantes y vos te vieron con cara de asaltante, aunque no sos asaltante, y con una pistola de juguete. Tiene fundadas razones para detenerte y decir, epa, este también puede estar metido en el tema. Y vos le decís, no, pues yo estaba jugando con mi sobrino Cowboy, ¿verdad? Porque a él le gusta jugar y él también tiene su pistola. ¿Y dónde está tu sobrino? No está, desapareció, ahora se asustó. Bueno, entonces, para averiguaciones te llevan por 6 horas y ahí ya la fiscalía o debe disponer tu libertad o tu presentación ante un juez dentro de las 24 horas. Cristina. Sí, es referente a la detención. Quiero entender nomás, profe, porque dice delito que mereciese pena corporal. Y porque hay delitos que no merecen pena corporal. Por ejemplo, el delito de no votar, por ejemplo, no merece pena corporal, lo que merece pena de multa, de 5 jornales la multa por no votar. Entonces, o digamos que no sea delito, sea una maldad. Salma. ¿Qué tal, doctor? Ahí la pregunta 12 se refiere más bien a que según la Constitución Nacional no se admite la privación de la libertad por deuda, Sí, salvo mandato. Se escapó nomás esa palabra, por deuda. Salvo mandato de autoridad judicial competente dictado por incumplimiento de deberes alimentarios o como sustitución de multas o fianzas judiciales. Por deuda, no hay prisión por deuda. Hay pues gente que te pregunta, doctor, si no le pago al banco, me van a llevar preso. O si no, hay gente más ignorante todavía, meteme nomás preso, pues ya no te va a poder pagar tu alquiler, por ejemplo, ¿verdad? Creen que no pagar, te vas preso. Porque antes sí te ibas preso por eso. En la antigüedad, y para qué tan antiguo, antes los famosos cheques, si tu cheque se iba al banco y rebotaba porque no tenía fondo, adentro, preso. Por eso hay gente que cree que el cheque vale más que un pagaré, por ejemplo. No, el cheque no vale más que un pagaré hoy día. Vale igual a un pagaré. A no ser que se haya emitido el cheque estando una cuenta cancelada, en cuyo caso no es la prisión por deuda, sino es la prisión por estafa. Porque vos sabiendo que no tenés una cuenta, diste un cheque ya sobre una cuenta cerrada. Entonces ahí sí el delito es de estafa, pero no por la falta de fondo, sino porque vos le engañaste a alguien haciéndole creer de que tenía una cuenta bancaria cuando esa cuenta estaba cancelada, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, el bien de familia estará constituido por la vivienda o el fondo familiar y por sus muebles y elementos de trabajo, los cuales serán inembargables. Inembargables. Ustedes saben que el embargo es para garantizar el pago de una deuda u obligación, ¿verdad? Pero hay bienes inembargables, como en el caso de bien de familia, que es una protección legal que da la ley para la casa, para que la familia no se quede sin casa o sin mueble. Y eso se inscribe con un escribano. Pueden hablar acá con la compañera Katia Varela, ella le va a inscribir, se apeite su bien de familia
pero les va a advertir que si tienen deudas anteriores a la constitución, eso no protege. Y también puede constituir solamente un bien inmueble como bien de familia, siempre y cuando el valor fiscal de ellos no supere los 5.000 jornales, creo. Elisa. Sí, justamente eso me pregunta, era solamente que tenía que tener un bien menor, ¿cierto? Y que era un solo bien, o sea, vos no podés tener como bien ya varias casas. No te entendí nada. ¿Podés repetir, por favor? Sí, que justamente eso te quería preguntar sobre el bien familiar, que tiene que ser solamente una casa, que no podías poner varias casas a tu nombre, que es bien familiar, es solamente una casa. No, las casas puedes poner todas las que quieras a tu nombre si tener los medios económicos para adquirir las casas. Puedes tener 50 casas si tener plata. Solamente que una casa nomás es la que puede entrar como bien de familia. Pero puede ser una propiedad con varias cuentas corrientes catastrales, por ejemplo. Eso te va a responder la señora Katia, que es escribana. Sigamos. Impecable, sí. La Constitución Nacional establece que el Estado reconoce el derecho a las personas a decidir libre y responsablemente. El número y la frecuencia. El número de la frecuencia del nacimiento de sus hijos, así como a recibir, en coordinación con los organismos pertinentes, educación, orientación científica y servicios adecuados en la materia. Dentro de las libertades individuales del ser humano está también la cantidad y la frecuencia con que quiera tener hijos, pero el Estado te va a asesorar que no tenga más cantidad de hijos de las que puedas mantener y educar adecuadamente. O sea, no tenemos una ley como hubo en China, por ejemplo, del hijo único. Bueno, Katia ahí dice consulta al privado, por favor. Pero recuerden ustedes que los escribanos y los abogados tienen una ley que les regula sus honorarios por consulta. Así que no vayan a aprovecharse de la compañera y hagan consulta gratuita, pues les puede cobrar ella. Y si no le quiere pagar, se llama eso asesoramiento extrajudicial, puede pedir su regulación al juez competente y les va a cobrar. Así que antes de empezar, señora Katia, escribana pública, usted me respondería de manera gratuita, renunciando expresamente a cualquier honorario que le pudiera corresponder. No le va a cobrar. Dice, y no te recomiendo, Katia, porque te van a llenar de preguntas. Hay algunos locos que preguntan muchas cosas acá. A la pinta, profesor. ¿Por qué voté? Yo no dije Carlos, o dije Carlos. No, bueno. Mucha información. ¿Por qué te tomás por aludido, Carlos, si yo no dije tu nombre? Yo no me tomé por aludido, no hace falta de información. No dije Carlos, yo lo que no dije, no asumo lo que no dije. Bueno, sigamos. El Estado promoverá políticas que tiendan al pleno empleo y a la formación profesional de recursos humanos, dando preferencia al trabajador nacional. Claro, ¿por qué trabajador nacional? Porque justamente se busca proteger al trabajador paraguayo en relación al extranjero. Ni modo que a un extranjero se le prefiera antes que al nacional, ¿verdad? Y eso también el trabajador tiene varias protecciones que son como principio general del derecho a igual salario, igual trabajo, no se puede discriminar a alguien por ser hombre o mujer si realiza el mismo trabajo. Hay lo que se conoce como derecho adquirido. Si adquiriste ya un salario, no te pueden quitar ese salario o alguna otra preferencia laboral, etcétera. Se llama derechos adquiridos. Si bien no te pueden quitar, podrías renunciar voluntariamente, pero quitarte no, ¿verdad? Entonces no es que te subió, por ejemplo, el salario a 5 millones y después te bajan a 2 porque hubo pandemia, ¿verdad? No existe eso. El trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físico-mentales será especialmente amparados. Recuerden ustedes que vivimos en un Estado social de derecho. En una de las primeras clases habíamos dado distintos tipos de protecciones especiales que da el Estado a las personas pobres, personas de la tercera edad, niños, familia de prole numerosa, mujeres cabeza de familia, mujeres en estado de gravidez, etcétera. Indígenas, extranjeros, niños especiales, etcétera. Conforme a la Constitución Nacional, quedan proscritas las penas. La de confiscación de bienes y la de destierro.
Confiscación de bienes. Esa era una práctica muy común en la época del doctor Francia. Te metían preso y encima sacaban todos tus bienes sin pagar. Se llama confiscación de bienes. Tema muy debatido ahora con el tema de los comisos a los narcotraficantes, ¿verdad? Muchos dicen que eso podría ser inconstitucional por el tema de la presunción de inocencia que debe gozar todo procesado. Pero existe una ley de comiso y no sé cómo están con ese tema de las confiscaciones, ¿verdad? El destierro también está prohibido. El destierro era otra figura muy practicada antes, donde no te permitían volver a tu país o bien te destinaban a algún lugar del país sin poder salir más de ahí. Se llama destierro. También se denomina ostracismo. La defensa del juicio de las personas y su derecho es inviolable. Inviolable. Artículo 16 de la Constitución Nacional. Tu derecho a defenderte es inviolable. Es por eso que el Estado justamente provee de un defensor público para personas ausentes, incapaces o pobres, porque no pueden quedar sin abogado. La familia es el fundamento. Rambo, la Constitución Nacional expresa que las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. Igualitarios, ¿verdad? La familia es el fundamento de la sociedad. Sociedad. Es por eso que el divorcio, cuando va a haber divorcio de común acuerdo, es decir, sin que exista una causal que se invoque, el juez debe llamar a las partes, cosa que nunca hace excepto llamar, ¿verdad? Buscando su reconciliación o su conciliación. En la práctica es venir, firmar nomás y ya te va, ¿verdad? Pero la ley dice que debe buscar avenir las diferencias y que la familia no se destruya. No conozco hoy día algún juez que haga eso, pero debería, ¿verdad? O sea, la ley dice, ¿por qué se quieren divorciar? Hay niños. ¿Por qué no salir nomás de la casa de la suegra? ¿Por qué no regalar al perro? No sé cuál es el problema o la discordia que pueda existir en una... Marcelo, va. Nada, profe, perdón. Yo pensé que me iba a contar un problema de divorcio. Bueno, responde la siguiente pregunta con falso o verdadero. ¿El fin primordial del derecho a la justicia? Verdadero. Verdadero. ¿Arbitrariedad de la conducta antijurídica de los órganos del Estado? Verdadero. Verdadero. Que la arbitrariedad es justamente el órgano que se debe de ser el primero en cumplir, el que incumple. Por ejemplo, digamos que la policía de tránsito te persiga porque vos llevas gente en la carrocería de tu camioneta y ellos se bajan de la carrocería de una camioneta. Por ejemplo. Eso es arbitrariedad. Injusticia consiste en atribuirle a cada uno lo suyo de acuerdo a la modelo, la buena costumbre dictada por el Estado y la conciencia. Falso. Falso. La justicia decía ya Ulpiano, no se olviden de eso. Ulpiano decía que la justicia es dar a cada uno lo suyo. La equidad. Cada uno la equidad. La equidad es la verdad jurídica de validez universal elaborada por la filosofía jurídica. Verdadero. Sí, porque los principios generales del derecho son verdades jurídicas de validez universal elaborados por la filosofía jurídica que sirven de fundamento y límite a todo derecho positivo. Y recuerden ustedes que la equidad es un principio general del derecho. Son fuentes, acá tendría que ser, son fuentes formales del derecho. La ley, la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. Son verdaderos. Generales. La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina son fuentes formales del derecho. Sí, profe. Las fuentes formales son aquellas fuentes por las que usualmente se crea el derecho. En nuestro país, la fuente primordial del derecho es la ley. Y la costumbre cuando la ley se refiere a ella. Cuando la ley le autoriza a la costumbre a que cree derechos. Pero en el ámbito penal, la única fuente del derecho es la ley. Si no está previsto en la ley que algo es delito o que existe una pena o una transgresión tipificada en la ley, no es delito.
Entonces, por eso lo primero que hace un fiscal es ver si el hecho acaecido es antijurídico, típico y si es perseguible de oficio, ¿verdad? Porque si no tiene que ser a instancia de parte, es decir, que alguien debe mover el avíspero. Entonces, si es típico, antijurídico, está previsto en la ley, etc. Muy bien. Sigamos. ¿Las personas físicas son la sociedad, las asociaciones, los clubes y las municipalidades? Falso. Falso. Pues las personas físicas somos nosotros. Nos denomina persona física o de existencia visible, porque nos podemos ver uno a otro, visible. Sin embargo, las personas jurídicas son de existencia ideal, porque vienen de la idea, de la razón, de la creación humana. Por eso vos no podés hablar con la universidad, por ejemplo. Si vas a hablar con la universidad, habla con el decano, el representante, o con el rector, o quien corresponda. Porque las personas jurídicas o de existencia ideal actúan a través de sus representantes legales necesarios. En cambio, el ser humano puede hablar por sí mismo, actúa por sí mismo, o nombra un representante, como los jugadores, que te dicen, habla con mi representante, o te dicen, habla con mi abogado, que es mi representante, ¿verdad? Pero si querés hablar con una persona jurídica, no podés hablar porque no existe, es una idea, una abstracción. Habla con su representante. ¿Alguien no entiende lo que es la diferencia entre una persona física y una jurídica? Yo no entiendo, profesor. ¿Qué no entendés, Carlos? Una persona jurídica, entonces, puede representar también a un jugador. A través de su representante, sí. Ok, ahora sí entiendo. Ya. Y la persona física, nosotros tenemos nombre y apellido, tenemos capacidad, tenemos domicilio de origen, tenemos relaciones de familia, podemos ser solteros, casados, divorciados, separados, acompañados, etcétera. Somos menores. Podemos ser hermano, padre, hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo no, hasta ahí nomás, hasta padre, hijo nomás. Bueno. Los hechos jurídicos son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos o obligaciones. Verdadero. Sí. Y los hechos jurídicos, si realiza el hombre, se denominan actos. Y si es un hecho jurídico en la naturaleza, se denomina hecho jurídico natural. Hecho jurídico natural. En inglés le llaman actos de Dios. Profe, una duda. Ah. El tema de acto jurídico es cuando es una persona física la que realiza, ¿verdad? Sí. Y el tema de hechos humanos también. Sí, claro. De hecho, una persona jurídica puede realizar actos jurídicos también, pero a través de su representante. O sea, vos podés firmar un contrato con una sociedad anónima, pero el que va a firmar es el presidente, digamos. O sea, todos los actos, porque viene del verbo hacer, acto, realiza el ser humano. Pero los hechos puede realizar un ser humano, ¿verdad? O la naturaleza. Se cayó, por ejemplo, un árbol o una montaña tuvo un deslave. En el derecho penal, la única fuente del derecho es la ley. Verdadero. 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 No hay otra fuente. Si la ley no dice, no es delito, no es nada. La contraria dice acá. Lo contrario a la palabra derecho es entuerto. Verdadero. Verdadero. Entuerto quiere decir torcido, el cané. Y derecho viene de dirigere, ¿verdad? Directum, dirigere. Entonces lo que es entuerto es contrario al derecho. Por eso hablamos de un camino tortuoso, por ejemplo, que va así, ¿verdad? Sinuoso, tortuoso. Todo lo que es torcido. La sanción moral reside en la conciencia y presiona sobre el libre albedrío del individuo. Verdadero. Verdadero, bro. Así mismo. Esa sanción moral que reside en la conciencia se denomina ¿cómo se denomina esa sanción? ¿Moral? Sí, se denomina remordimiento
Ven acá, así como el perro que te muerde y te remuerde si no te conoce. Remordimiento. Eso vendría a ser también escrúpulos. ¿Qué? Vendría a ser también escrúpulos, digo. Como ¿Escrúpulos? Sí. ¿Por qué escrúpulos? Y escrúpulos, por tener escrúpulos de haber hecho algo y tener justamente esa sensación de inquietud. Y podría ser un término sinónimo, Carlos, de los escrúpulos. Ok, gracias. El derecho objetivo es el conjunto de normas, leyes, costumbres, soluciones del precepto doctrinario. Verdadero. Verdadero, porque el derecho objetivo también se le conoce como derecho norma. Y al derecho subjetivo consiste en la facultad que tiene la persona para actuar en la vida jurídica. Verdadero. Al derecho subjetivo también se lo conoce como derecho facultad. Entonces, el derecho que tiene una persona para actuar jurídicamente es el derecho subjetivo o derecho facultad. ¿La tortura ejercida por los funcionarios del Estado es un delito que prescribe a los 10 años? Falso. Falso. Porque la tortura no prescribe justamente, ¿no? ¿El derecho natural es un derecho escrito y temporal? Falso. Falso. El derecho natural es un derecho superior a toda norma escrita, no está escrito, es eterno, es inmutable, etc. La equidad era denominada equita por los romanos. Verdadero. Sí. Verdadero, muy bien. Y le llamaban los griegos, le decían que le denominaban epikeia. ¿El derecho subjetivo es el poder facultado o pretensión legítima de decidir algo del Estado de un sujeto privado? Sí, verdadero. Verdadero. Sí, porque el derecho subjetivo también es el derecho facultad, denominado derecho facultad, y al derecho objetivo se le denomina derecho norma. El derecho consuetudinario es eminentemente escrito y legislado. Falso. Falso, profe. Normalmente el derecho consuetudinario es un derecho verbal, ¿verdad? Oral, que se transmite de generación en generación. Las normas jurídicas son aquellas que guían la conducta del hombre creada al azar por la naturaleza. Falso. Las normas jurídicas son creadas de acuerdo a la fuente del derecho, ¿verdad? La ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Nada de eso es al azar. La doctrina es el conjunto de normas jurídicas que emana de la sentencia dictada por los tribunales competentes. Verdadero. No. Falso. Lo que dictan los juzgados competentes son las jurisprudencias. La jurisprudencia. La doctrina es la opinión de los grandes estudiosos del derecho, los filósofos. Entonces, eso se denomina doctrina. Y a lo que van dictando los jueces y tribunales se denomina jurisprudencia. ¿Ok? La costumbre contraria a la ley es el derecho natural. Falso. Falso. La costumbre contraria a la ley podría ser una costumbre ilícita, pero no es contraria al derecho natural. ¿El Poder Judicial puede elaborar ciertas leyes para el país? Falso. Eso me quedó en duda, profe, porque creo que la Constitución dice que hay cierto, o sea, que según lo dictado en esta Constitución del Poder Judicial, algo así dice en... No, lo que puede presentar es un proyecto de ley, pero no elaborar leyes. Ah, ya entiendo. Gracias. Vos también podés presentar un proyecto de ley, tenés que tener 30.000 firmas nomás. Pero Gracias, no hay. Falso, entonces. Falso, profe. Falso. Solamente el Congreso puede elaborar leyes. O sea, elaborar en el sentido de seguir todo el proceso para tener la sanción y después la promulgación y publicación por el Ejecutivo. Literal es esto del 30.000 firmas. Sí, hay una ley reglamentaria, creo, Carlos.
Ok. O está en la Constitución, no recuerdo. Sujeto activo es quien recibe una prestación y sujeto pasivo quien la da. Falso, profe. ¿Por qué? Activo, pero no el que da. No, activo es el que recibe. ¿Eh? Activo es el que recibe la prestación. Uh-huh. ¿Por qué eso? Porque activo es el que puede exigir. Yo, por ejemplo, ahora estoy en una posición de sujeto activo cuando le exijo atención a ustedes. Y ustedes, sujeto pasivo, que me deben dar esa atención. Ahora, yo soy un sujeto pasivo en el sentido de que ustedes me pueden exigir que les enseñe. Y yo soy el sujeto pasivo en el sentido de que estoy obligado a enseñarle. Cuando hablamos de sujeto pasivo, hablamos del sujeto obligado. Yo ya ponga el que debe hacer. Y el sujeto activo el que puede exigir que lo hagas. ¿Ok? Las sociedades anónimas no persiguen el lucro bajo ninguna circunstancia, sino antes bien fines altruistas. Falso. Falsísimo. ¿Qué persiguen las sociedades anónimas? Lucro. La plata. La plata. La guita. ¿Y quiénes podrían perseguir un fin altruista? ¿Qué entidades jurídicas? Las ONG. Las iglesias. La iglesia. La iglesia está exenta de IVA, pero no. Clubes sociales. No lucren. ¿Qué decir? Levanten la mano y hablen. Vamos a hacer una pausa un ratito. A ver qué dice. Los clubes sociales también. ¿Qué es lo que decís, Carlos, de la iglesia vos? No, yo opino nada más. No es que tenés todo el derecho a opinar. ¿Qué opinas? Que si bien ellos están exentos de abonar IVA, no quiere decir que no lucren. ¿Después? Porque ganan dinero. ¿Cómo sabes eso? Y porque se ve. Se nota. No es que se nota, se ve. Vos podrías tener una iglesia, Carlos, también. Y mira, yo traté de vender un terreno que era propiedad de la iglesia y era propiedad del Vaticano y fue todo un quilombo. Así que tiene mucho dinero. Bueno. Ok, otro más. Otro que persiguen fines, no persiguen fines de lucro son las fundaciones y los... Las fundaciones persiguen fines altruistas ayudando a los demás y las asociaciones, los clubes deportivos, las asociaciones políticas ayudan a sus asociados. ¿David? Las cooperativas, dice, sin fines de lucro también, profe, y ellos también ganan con relación a los intereses y todo eso. Está mal porque al cobrar intereses es lucro, ¿eh? Mira que tenés razón. Todo un debate ahí sobre eso. Siempre se denomina sin fines de lucro. Y hubo ya un inconveniente referente a las cooperativas porque les querían cobrar el impuesto, pero un montón de personas y quedó en stand-by. Bueno, sí, pero el impuesto que iban a pagar las cooperativas le aplicaban a los socios. Al final otra vez, repercutiendo los socios. Así mismo, justamente para eso hicieron de que puedan salir a reclamar ellos. Bueno, ¿qué les parece si paramos 10 minutos? Voy a descansar un poco, pues ya estoy hablando casi 1 hora 20 y mi cerebro se cansó un rato y volvemos en 10 minutos, ¿sí? Sí, profesor. Ok, gracias, profesor. Sí, profesor. Un yepocá por ahí hace un ratito y volvemos en 10 minutos, ¿sí? Sí. Dale, dale. Claro, profe.